estar dividido en tres partes. Va a ser dictada por Gerardo Staffarelli, va a tener que ver más con los conceptos generales de durabilidad, lo que pasó con la norma 170, la nueva versión de ya de 2016, dónde están las responsabilidades, el nuevo enfoque un poco que tiene la nueva norma. La segunda etapa va a estar dada por nuestro jefe de investigación y desarrollo, eh, Mauricio Moreno, que nos va a hablar un poco de los conceptos de cómo podemos favorecer los conceptos de durabilidad, pero a través del hormigón, a través de la masa del hormigón. Aditivos, qué tecnologías hoy día se utilizan para mejorar la durabilidad del hormigón, insisto, desde la masa. Y en una tercera parte, Sebastián Pasi, que es nuestro gerente de nuevos negocios y marketing, nos va a hablar también un poco de la durabilidad, pero no del concepto de la masa, sino que desde el concepto de los recubrimientos, de la protección superficial que podemos, de las tecnologías que existen para proteger superficialmente el hormigón. ¿Ok? La charla va a estar dividida en esas tres partes. Favor, todas las consultas, háganlas vía el chat que está a mano derecha de ustedes. Y al final de cada charla, yo mismo personalmente Rodrigo Bernal es mi nombre, no me recuerdo si me presenté. Yo soy el subgerente de infraestructura y cemento y hormigón en Euclid Chemical Cabe. Y nada, Gerardo, te dejo ahí con el micrófono. Como bien comentaba Rodrigo, la idea es contar en tres grandes etapas un poco los conceptos de durabilidad. Yo, por mi formación más hormigonera, le quiero contar y repasar para mucha gente que ya lo conoce cuáles son los conceptos básicos de durabilidad que indica la norma chilena 170 en Chile. Sé que hay gente que no es de Chile. Después hablaremos los productos asociados a la durabilidad en los hormigones y cómo pueden ayudar los aditivos hacia la durabilidad. Y finalmente Sebastián lo apoyará con una presentación final. ¿Qué entendemos en Chile o cómo se enfoca la durabilidad desde el punto de vista de los hormigones? Lo primero, y para que todos lo tengan muy claro, en Chile la norma que rige el comportamiento de los hormigones es la norma NCH 170. Esta norma es el principal documento de referencia para la especificación de hormigones en Chile. Esta nueva versión, que ya no está nueva, tiene 4 años, que se lanza o se incorpora el año 2016, reemplaza la antigua norma NSH 170 of 85, casi 30 años después de la publicación de la anterior. Esta nueva norma le da mucha importancia a todo lo que es la cadena de producción, y eso vamos a ir avanzando a medida que vamos viendo la presentación, en el cual se le da mucha importancia a cada una de las etapas, al diseño, a la fabricación y a la colocación. Introduce varios conceptos que son diferentes. Uno de ellos es el concepto de madurez para determinar resistencia a los hormigones. Hoy día vamos a enfocar más al tema de durabilidad. Y deja abierto muchos aspectos. Esta norma es una norma mucho más de comportamiento, más que una norma por diseño. La historia de la norma 170, ¿qué es lo que dice? La primera norma 170 que estaba vigente nace el año 52. Transcurren 33 años hasta la norma NSH 170 of 85 y pasaron otros 31 años hasta la nueva norma NSH 2016. Es un periodo de tiempo bastante largo. Recordemos que en otros países, en Estados Unidos, las normas tienen actualizaciones casi permanentes, año a año. Sin embargo, en Chile no hemos tomado tiempos muy largos. En estos 31 años todo cambia. Cambió la tecnología de hormigón, cambió la tecnología de aditivos, cambió las técnicas de diseño. Hubieron muchos cambios en 31 años que la norma no los había recogido. Y de hecho, desde el 2016 a la fecha, también han habido cambios y mejoras. Entonces, lo que se espera es que efectivamente esta norma en el 170 sea una norma más bien de transición y que transite una norma mucho más por comportamiento. La norma NSH 170 del año 85 es una norma muy prescriptiva. Básicamente definía todo lo que había que hacer. Indicaba cómo fabricar el hormigón, cómo transportarlo, cómo colocarlo. Era prácticamente un manual de hormigón. Esta norma NSH 170-2016 es una norma que transita hacia una norma que esperamos sea una norma de solo comportamiento, sin que al hormigón se le pidan básicamente requisitos de comportamiento y no se le exija una metodología de fabricación o de colocación. La norma 170, como muchos lo saben, establece
en sus generalidades o alcances, requisitos generales mínimos para especificar, confeccionar, transportar, colocar, curar, proteger y desmoldar hormigones con densidades entre 2.000 y 2.800 kilos por metro cúbico, usados tanto como hormigones simples, o hormigones reforzados, o hormigones armados. Clasifica a los hormigones por compresión o resistencia a la tracción o a la compresión, y aquí viene un término que es nuevo. Establece grados de exposición. Es un tema muy relevante que la verdad es que todavía hoy día, 4 años después de la publicación de la norma, sigue haciendo ruido, que deben ser especificados junto con los requisitos del hormigón. O sea, hoy día uno especifica un grado de exposición y esto, solamente por definirlo, entrega algunos atributos que el hormigón debe cumplir. Esta norma se indican muchos documentos que son indispensables, pero básicamente incorpora algunos documentos que no estaban en la norma anterior, como son algunos ensayos de durabilidad. Y para esto se miden varios métodos de penetración de agua, medición de permeabilidad. Entonces la norma incorpora dentro del cuerpo de la norma el concepto de permeabilidad. Permeabilidad como una condición que ayuda o garantiza en gran medida la durabilidad de los hormigones. Esto hay que tenerlo muy claro. Esta norma, por un lado, define condiciones de exposición y en función de eso define algunos requisitos del hormigón, dentro de los cuales uno de los principales es la permeabilidad máxima permitida. Una imagen de cómo se mide la permeabilidad, básicamente por presión de agua se mide, es muy simple, se mide cuánto es la profundidad de penetración del agua y eso se mide como permeabilidad. La foto que se ve en la imagen, una permeabilidad de casi 30 milímetros o 3 centímetros. Esta norma, como ya los que están usando la conocen bastante bien, elimina el concepto de razón de agua-cemento, es un concepto básico en el diseño, pero lo elimina como un requisito del diseño. Hoy día, la norma NCH 170-85 definía tanto para durabilidad como para resistencia de los hormigones razones de agua-cemento mínimas a cumplir. Esta nueva norma sencillamente lo borra de un plumazo de su cuerpo y no existe en toda la norma un requisito de razón agua-cemento o relación agua-cemento. E introduce conceptos muy específicos relativos a la durabilidad. Ambiente agresivo, durabilidad, fisuración plástica, y como ya comentábamos, introduce el concepto de madurez para determinar resistencia a diferentes edades del hormigón en función de la temperatura que éste tenga. Esto permite efectivamente generar faenas de molde o puesta en servicio mucho antes de lo que se permitía con la norma antigua. Algunos temas muy generales, esto ya es vigente en Chile, todos lo conocen, pasamos de la probeta cúbica a la probeta cilíndrica. Hoy día los hormigones en Chile, la verdad es que en su momento pensábamos que iba a ser mucho más complejo hacer esta migración, pero hoy día todo hormigón que se compra y se comercializa se vende como resistencia cilíndrica, grado G. Los grados H algo ya prácticamente no existen en el mercado local. El hormigón, en lo que son requisitos y designación del hormigón, debe cumplir varios requisitos. El primero, la resistencia especificada por el proyecto. Pero también debe cumplir requisitos de durabilidad. Hoy día, cuando uno especifica un hormigón para una obra en específico, junto con especificar la resistencia que se requiere, se debe especificar cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir para ser un hormigón durable en la condición que se haya definido a la cual va a estar sometido. Cuando uno diseña un hormigón, debe especificar al menos el grado de resistencia, la fracción defectuosa, tamaño máximo y asentamiento de cono. Entrando netamente en el tema durabilidad, aquí hay un tema que es muy relevante. En el punto 6 de la norma se especifica, esto es textual, que la durabilidad del hormigón depende de sus propiedades y de la presencia de agentes internos y externos que generen ataque al elemento estructural. O sea, la norma, ¿qué es lo que define? Dice, señores, ustedes tienen que poner atención dónde va a estar colocado en concreto el hormigón, es decir, qué agentes externos lo van a atacar y cómo está confeccionado el hormigón para determinar si efectivamente hay o no hay algún agente interno que pueda dañarlo. Se define o se considera que un hormigón de baja permeabilidad por sí solo incrementa la durabilidad del hormigón.
Es decir, uno de los principales requisitos que la norma impone hoy día a un hormigón de alta durabilidad es la permeabilidad máxima. Elimina la razón de aguasamiento. La verdad es que la norma le da un poco lo mismo, cómo se logra esa permeabilidad. El objetivo es que se logre. El hormigón sea lo más impermeable posible. Y de esta forma se protegen las armaduras. Ahora, esta permeabilidad, medida en un laboratorio, puede funcionar muy bien, pero se altera en forma inmediata cuando, por motivos de diseño, motivos de movimiento sísmico, inclusive por retracción, este hormigón sufre algún tipo de fisuración. Por lo tanto, hoy día, junto con medir resistencia, uno está obligado a medir o realizar ensayos de desempeño en el hormigón, tanto en laboratorio como en terreno. Para que se logre que el hormigón sea durable, resulta por lo tanto necesario e imprescindible la implementación de medidas tanto en el diseño de la mezcla, en la fabricación del hormigón, en las prácticas de colocación, en la compactación, en el curado y en la protección. La permeabilidad del hormigón, que es un requisito principal para la durabilidad, no depende solamente del diseño, no depende solamente de la colocación, es una cadena. Cada una de las eslabones de esta cadena, si se ejecuta de mala forma, atenta directamente contra la permeabilidad y por lo tanto contra la durabilidad de las estructuras. En el punto 6.2, especificación del hormigón por durabilidad, hay un tema que, vuelvo a insistir, ha causado bastante complicación en muchas partes del mercado, porque define que el responsable de definir los grados de exposición del hormigón es el proyectista, de acuerdo a la severidad de la exposición prevista en los elementos de hormigón. Y es el proyectista el que debería considerar o asignar un grado mínimo de exposición y el mismo proyectista el que debe definir o saber que si este hormigón está por algún motivo protegido por un elemento adicional, estas condiciones son diferentes. Para hacerlo muy simple, yo puedo tener un hormigón sin ningún tipo de protección, por lo tanto el hormigón se debe defender solo, pero también se puede considerar y se permite que si tengo un hormigón en un ambiente muy agresivo o de mucha presencia de agua, yo este hormigón lo pueda proteger, por lo tanto el hormigón no requiere por sí solo tener alguna condición de durabilidad. O sea, si yo logro proteger el hormigón, me olvido y el hormigón es un hormigón normal. Es una definición que tiene que darle al proyecto. O sea, yo voy a apuntar solamente a que el hormigón se defienda solo, lo voy a proteger o voy a usar una medida dual, ambos aspectos. Con el fin de proteger la estructura de hormigón reforzado en condiciones ambientales consideradas como no agresivas, la norma dejó de todas formas una dosis mínima de cemento de 240 kilos por metro cúbico. En esta lámina es muy importante resaltar lo que yo comentaba, o sea, es decir, yo puedo proteger el hormigón como material o puedo protegerlo como estructura con algún tipo de revestimiento. Básicamente la norma en el requisito de durabilidad, como ya comentaba, define dos tipos de ataques o dos tipos de agresiones o de acciones de agentes. Agentes internos y agentes externos. Los agentes internos, que no los vamos a tocar en esta presentación, se refiere básicamente a contenido máximo de sulfatos en el hormigón, contenido máximo de cloruros en el hormigón y reacción al agregado en el hormigón. Todos estos requisitos de durabilidad interno, siendo muy específico, es responsabilidad del fabricante de hormigón. O sea, yo como fabricante de hormigón, empresa X hormigonera, debo garantizar que mi hormigón cumple estos requisitos, que los requisitos máximos de sulfato no superen ciertos valores, que los cloruros no sean mayores a cierto rango y que finalmente mi combinación cemento-áridos no gatillen una reacción entre ambos. Y tenemos los agentes que son externos, que atacan al hormigón desde afuera, y que la norma define 4 agentes. Ciclo hielo de hielo, ataque de sulfatos, ataque de algún agente que provoque corrosión y finalmente hormigones que están sometidos a una alta concentración de agua, hormigones que requieran baja permeabilidad. En lo que se refiere a congelación, ciclo hielo de hielo, esto es básicamente una copia de la 6318, se definen diferentes condiciones. Condiciones F0, F1, F2, F3. Condiciones que nuevamente las define el proyectista. O sea, en función de dónde va a estar colocado el hormigón, se define cuál va a ser su grado de exposición. Y la norma, ¿qué es lo que dice? En función de ese grado de exposición, ¿qué requisitos mínimos se le van a pedir al hormigón? Básicamente,
Me voy a ir a un ejemplo puntual. Si tengo un hormigón F2, que es un hormigón que está expuesto a la congelación y de hielo, con contacto continuo de agua o de humedad, independiente del valor de diseño estructural, ese hormigón debe tener una resistencia mínima especificada de un G30, es decir, 30 megapascales cilíndricos, y un aire incorporado, que es función del tamaño máximo, que va desde 5,5 a 7,5%. ¿Quién define el grado de exposición? Proyectista. Definido ese grado de exposición, el constructor o el que fabrica el hormigón está obligado a cumplir los requisitos que aparecen en el costado derecho de la tabla. En el mismo caso, si estoy sometido al ataque de sulfatos, donde la norma define, la tengo la que sigue a continuación. No, pero la norma define condiciones de ataque de sulfato, no tengo la tabla acá, pero define 4 grados de exposición en función de la concentración de sulfatos, grados S0, S1, S2 y S3. Y nuevamente, la norma define 2 condiciones. Resistencia mínima y una de las 2 condiciones del lado derecho, o dosis mínima de cemento o permeabilidad máxima. Es decir, si yo tengo una condición de exposición S2, en el ambiente sometido a un ataque bastante fuerte de sulfatos, la resistencia mínima es un G30. Y yo debo elegir o una dosis mínima de 340 kilos o garantizar que mi hormigón tenga una permeabilidad máxima de 30 milímetros. Es una de las dos, no ambas. Entonces aquí nuevamente, el diseño del hormigón por durabilidad puede ser inclusive mucho más estricto que el diseño por resistencia. Un G30 se logra con menos cemento que 340 kilos. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, hay que definir muy bien, cuando hacer estudio, inclusive el estudio económico de una obra, cómo me impacta la durabilidad en el costo del hormigón. En el caso de ataque de cloruro o agentes que producen corrosión, es básicamente la misma condición anterior. O sea, en función de la condición de exposición definida por el proyectista, yo tengo que especificar una resistencia mínima y una dosis mínima de cemento o una penetración máxima de agua. Aquí con algunas consideraciones particulares. Pero nuevamente, la resistencia, la condición de exposición me define características del hormigón que pueden ser en algunos casos superiores a las requeridas por resistencia por diseño estructural. Finalmente, si me veo sometido a hormigones con una alta concentración de agua, en ambientes muy específicos, yo requiero, y lo único que especifica la norma es una permeabilidad máxima. Entonces, tengo un hormigón en un ambiente seco, sin contacto con agua, y que no requiere baja permeabilidad, la verdad es que no especifico nada. Pero si ya mi hormigón va a estar en contacto con agua, aunque no sea un agua agresiva, y yo requiero baja permeabilidad, la profundidad de penetración máxima es 40 milímetros. En el caso de un P2, que es un contacto con agua permanente, donde existe un potencial ataque químico, no considerado las cláusulas anteriores, mi hormigón pudiese tener un requisito de una penetración máxima de 20 milímetros. Entonces, nuevamente, me encuentro con un diseño de hormigón que puede estar dado por la condición de permeabilidad y no por la condición de resistencia estructural. La norma también permite usar diferentes métodos para medir durabilidad. Aquí hay varios ejemplos de ensayo Torres, permeabilidad del agua, permeabilidad del aire, ion cloruro. O sea, abre bastante más el abanico de cómo yo medir la permeabilidad en los hormigones. Como ya explicábamos, y esto es relevante, uno de los requisitos principales que la norma le pide a los hormigones para que cumplan la durabilidad es la permeabilidad máxima. Y para lograr la permeabilidad máxima, yo necesariamente requiero que cada una de las etapas del hormigón se hagan de muy buena forma. En ese contexto, la norma entrega varias recomendaciones que apuntan a tener un hormigón de buena calidad. Lo primero, pero mucho más abierta que la norma antigua. Respecto a la confección de hormigón, lo único que la norma pide, no pide tiempos, no pide tiempo de revoltura, no pide nada de eso. Lo único que la norma pide es que se garantice en la etapa de fabricación que el hormigón quede homogéneo. Nada más. Y da algunas consideraciones de tolerancia máxima
para los diferentes materiales, que es exactamente igual que la norma anterior. Cemento más o menos 1%, agua más o menos 1%, aditivos, áridos y adiciones más o menos 3%. O sea, la variabilidad máxima que entrega. Otro concepto importante que la norma incorpora, que la norma anterior no lo tenía, tan específico y fue siempre un tema de conflicto en las obras, la norma 170 permite en obra, sobre todo cuando uno compra hormigón premezclado, hacer un ajuste de cono, ya sea con el uso de aditivos o ya sea inclusive con la adición de agua. Es bien específico que este ajuste se permite solamente una vez, el ajuste se efectúa en un espacio máximo de 15 minutos, la cantidad necesaria de mezclado, si es con aditivo debe estar especificado por el diseñador, pero permite, una vez que el camión llega a la obra, si el cono está por debajo del cono máximo y si los tiempos están dentro de los tiempos permitidos, hacer un ajuste de cono en obra. Esto antiguamente era un motivo de disputa en muchas obras, que el hormigón por algún motivo llegaba con un cono muy bajo y no se permitía hacer ajustes. En el transporte también, bastante abierto respecto a cómo transportar. Lo único que pide la norma es que el transporte permita que el hormigón se mantenga en forma homogénea. Sin embargo, entrega algunos tiempos de obra que son importantes considerarlo, sobre todo para hormigón premezclado. Básicamente lo que dice es desde que el hormigón se fabrica o sale de la planta o del mezclador hasta que el hormigón es descargado, no debe exceder de 2 horas, salvo, y aquí es una responsabilidad del diseñador de hormigón, que la mezcla esté diseñada para aguantar este plazo. O sea, si yo compro un hormigón estándar y no especifico una duración en el mixer especial, el hormigón no debería estar en el mixer más de 2 horas. Sin embargo, hay aditivos que permiten que el hormigón esté en el mixer 4, 5, 6 horas, incluso más. Eso está permitido, pero tiene que estar claramente establecido en el diseño. Respecto al transporte a la obra, el hormigón dice lo mismo. Usted transportelo como quiera, con bomba, capacho, cinta, carretilla u otro. Pero lo que indica es que el volumen de hormigón se debe colocar en un plazo no mayor a 30 minutos desde que sale del equipo agitador. ¿Cuál es el mensaje? Si usted sacó el hormigón desde un trompo, desde una betonera, desde un mixer, el tiempo que tiene para colocarlo son máximo 30 minutos. O sea, no puede acumular el hormigón en una obra, esperar 2 horas y después colocarlo. Entonces, si yo empiezo a sumar tiempos, yo tengo máximo 2 horas el hormigón dentro del mixer, hasta el fin de la descarga, y tengo máximo, una vez que terminé de descargar el mixer, 30 minutos para colocarlo. Esos son tiempos que la norma permite. Ahora, uno puede diseñar hormigones especiales, por supuesto. Si el diseño considera que el hormigón puede estar en un recipiente durante 1 hora, 2 horas, y el diseño sí lo permite, eso es válido. Pero en condiciones estándar, esto es lo que la norma permite. En la colocación, la norma antigua era muy específica, definía altura de caída, forma de colocar, tiempo de vibrado. Aquí la verdad es que no dice mucho. Dice básicamente que se deben usar los equipos adecuados y necesarios para comportamiento, mantener la homogeneidad, asegurar la continuidad de los elementos estructurales, mantener las dimensiones y la forma de los elementos, evitar desplazamientos, evitar contaminación. O sea, en resumen, lo que la norma dice, señores, usted colóquelo, la verdad es que como usted quiera, siempre y cuando se cumplan todos estos puntos finales. O sea, el hormigón, en resumen, quede bien colocado. ¿Cómo lo haga? La verdad es que no es tan importante. Lo importante es que lo haga bien. Obviamente la norma apunta mucho a la colocación del hormigón. Hay que evitar todo elemento que lo contamine. La velocidad de vaciado y altura del hormigón antiguamente se daban alturas máximas, aquí no lo especifica, solamente especifica que debe ser tal o debe ser compatible el diseño del hormigón con la altura de vaciado. O sea, si yo soy capaz de diseñar un hormigón que puedo vaciarlo desde 35 metros de altura y el hormigón funciona bien, no segrega, lo puedo hacer. Antiguamente eso no se permitía. El hormigón se sigue recomendando que sea colocado en capas. La caída del hormigón debe ser compatible con el hormigón empleado, pero insisto, no se especifica un valor máximo. Y básicamente lo que especifica es que el hormigón debe ser capaz de ser bien terminado. Esa es una condición muy diferente a la norma antigua, donde se especificaba cada uno de los procesos con valores muy específicos, alturas máximas de caída, tiempos de colocación, tamaño máximo de la capa. Eso hoy día en esta norma no existe.
Solamente se pide que el hormigón, una vez colocado, se comporte de buena forma. Respecto a la temperatura, esto es un tema que también cambió bastante. Antiguamente había una condición bastante dura, digamos, la norma antigua tenía una condición de que se consideraba hormigón, para el caso de hormigón masivo, y el hormigón masivo era todo hormigón que tenía alguna dimensión mayor a 0,8 metros, el hormigón, la temperatura tenía que ser menos de 16 grados en el hormigón, condición prácticamente impracticable en Chile, siendo súper realista, y también tiene una restricción de que no se podía colocar hormigón en ambientes que la temperatura ambiente fuese menos de 5 grados. La norma actual define básicamente dos parámetros. La temperatura del hormigón no puede ser mayor a 35 grados ni menor a 5. Eso es todo. El ambiente no importa. Obviamente, y todos lo sabe la gente que está en el mundo hormigonero, que con ambientes muy fríos o ambientes de alta temperatura el hormigón sufre daños. Protéjalo. Básicamente la norma dice protéjalo. Protéjalo de tal forma que te asegure que en ningún momento en la cadena de colocación de fraguado tengamos hormigones que estén fuera del rango de 5 a 35 grados. Pero usted puede hormigonar con temperatura bajo cero, por supuesto. Usted podría hormigonar con temperatura de ambiente sobre 40 grados, por supuesto. Pero si me asegura que su hormigón no va a tener una temperatura máxima de 35 grados. Entonces, en el fondo, la responsabilidad de que eso no ocurra es de la obra. En la obra, el constructor debe asegurar, punto uno, que el hormigón, cuando llegue de la planta, no esté dentro de este rango, y dos, debe asegurar mantener este rango dentro de la faena, con medidas de protección normales, llovina, malla o lo que sea más conveniente. Respecto al curado, aquí hay un tema bien relevante. La norma antigua exigía tiempos de curado bastante específicos, tiempos de curado 7 días, bajo ciertas condiciones, en función del tipo de cemento. La norma actual es un poquito más enfocando nuevamente a la especificación. Primero dice, si usted no tiene ninguna medición de resistencia ni nada, el curado debe ser a lo menos 7 días. Y esto me garantiza en gran medida permeabilidad baja. O sea, si yo no sé nada, no puedo medir resistencia, no puedo medir potencial de resistencia, yo debería, bajo toda condición, curar mi hormigón a lo menos durante 7 días. Sin embargo, si yo logro demostrar que la resistencia de mi hormigón en terreno es a lo menos un 70% de la especificada, yo puedo descontinuar el curado. ¿Cómo puedo medir el terreno? Por ejemplo, con método de madurez, con una serie de probetas y enseñando diferentes tiempos, con testigos u otro método. O lo segundo, se puede discontinuar el curado cuando la resistencia potencial del hormigón, que lo que es la resistencia potencial, aquella que me da una probeta moldeada, curada en laboratorio, es a lo menos un 85% de la especificada. Entonces, estos 7 días que aparecen en el punto A pueden ser bajados a 3 días, 2 días, 4 días, en función de que yo pueda garantizar la resistencia al hormigón. Lo importante de este punto es que yo con esto estoy garantizando, junto con un buen curado, principalmente, estoy garantizando que mi hormigón sea lo más impermeable posible o lo menos permeable. Respecto a los temas de desimbre, básicamente lo que dice la norma antigua daba plazos muy extensos, 14 días, 28 días, tiempo muy extenso. La norma actual indica que básicamente el desimbre debe realizar sin hacer daño a la estructura, y los elementos o los desmoldes o desimbres de elementos estructurales deben estar supeditados a la resistencia que tenga el hormigón y a las características de los elementos. O sea, si yo utilizo un hormigón de mayor resistencia inicial, puedo normativamente desmoldar mucho antes. ¿Y qué es lo que me dice aquí? Bastante simple. Si tengo elementos verticales, o sea, paredes de muro, elementos verticales de vigas, o sea, cualquier elemento que tenga una inclinación de hasta 30 grados, yo puedo desmoldar el hormigón cuando la resistencia sea mayor o igual a 2 megapascales. Esto en general se da con hormigones con temperaturas normales en un plazo de 12 a 14 horas. Esto me permite, si yo lo puedo medir, un hormigón ejecutado, confeccionado hoy día, en la tarde, poder desmoldarlo en condiciones normales al día siguiente. Si las condiciones de ambiente son muy duras, yo protejo mi hormigón y garantizo que pueda obtener este valor. Ese es un dato importante y ancla un valor, 2 megapascales de resistencia del hormigón en terreno, no de una probeta llevada al laboratorio. En paramentos horizontales, llámese losas, vigas u otros elementos, a menos que el proyecto especifique otra cosa diferente, que puede ser, y ahí resuelta de proyectista,
uno puede eliminar elementos, se puede retirar. Todo elemento que no esté sometido a carga cuando la resistencia al hormigón sea a lo menos de 13 megapascales. Y a menos que el proyecto diga algo diferente, uno podría sacar todos los puntales cuando el hormigón haya alcanzado una resistencia superior al 75% de la especificada. Esto dice la norma. O sea, en resumen, yo con 13 megapascales podría sacar los fondos de las losas manteniendo los puntales, y cuando el hormigón alcanza el 75% de la resistencia, pudiese sacar los puntales completos. Finalmente, muy simple, algunos comentarios importantes de la norma. Esta norma definitivamente está migrando de criterios prescriptivos hacia una especificación por comportamiento. Aquí lo importante es cómo se comporta el hormigón y no tanto cómo se hace la faena de colocación. Elimina casi todas las recomendaciones constructivas que estaban en la anterior norma y todo el foco lo pone en el material, en el hormigón como producto. Bueno, ya lo dijimos, cambia la probeta cúbica a la probeta cilíndrica. Incorpora un capítulo completo dedicado a durabilidad. Incorpora parámetros de generación de agua y incorpora el criterio de madurez. Y aquí hay un tema que es bastante relevante. Un poco, esto no está en la norma, pero esto lo comento yo. Un análisis real, 2007 en Sao Paulo, Brasil, mucho antes de la norma nuestra. Mediando 2007 es justo los años que CABE pertenece al grupo Euclid. Estamos hace casi 3 años atrás de estudio. ¿Qué es lo que dice? Que las patologías del hormigón tienen diferentes orígenes: diseño, construcción, materiales, cómo lo uso, otros. Pero si uno revisa, casi el 70% de las patologías del hormigón están asociadas al diseño y al uso. Perdón, y a la construcción. Que también diseñé toda la estructura, que también especifique el ambiente y que también construye. Si yo corrijo eso, tengo un buen diseño y construyo bien, puedo eliminar prácticamente el 70% de las patologías. Los materiales en Chile están bastante controlados. O sea, ese 18% asociado a materiales, desde el punto de vista hormigón, aditivos, protección, están muy controlados. El gran tema a trabajar es en el diseño del hormigón y en el diseño por durabilidad, o sea, definir muy bien las condiciones de exposición, y en la construcción. Ahí está el 70% de las patologías de concreto. Y para que un concreto, efectivamente un hormigón, sea un hormigón de calidad, yo debo cumplir, y esta es una lámina muy antigua, pero dice lo mismo, debo cumplir, junto con el correcto diseño, un manejo en obra eficiente. Un buen diseño del hormigón y un mal manejo, el hormigón no funciona, va a fallar. Un mal diseño y un buen manejo es lo mismo. Solamente con un buen diseño y un buen manejo del hormigón, en obra, una buena colocación, yo puedo obtener un hormigón que efectivamente sea de calidad. Cuando hablamos de manejo en obra, confección, transporte, colocación, curado, protecciones y controles. Finalmente, una frase que siempre la coloco, que es clave. Esto se aprende en terreno. Si me lo dicen, y seguramente después de esta charla muchos no lo van a entender mucho, se lo olvidan. Si lo aprenden, seguramente lo van a recordar de mejor forma, pero si uno se involucra, efectivamente lo va a aprender. En el mundo del hormigón hoy día hay mucha, yo diría ignorancia en algunos aspectos, en que se le tiende a responsabilizar solamente a un material del resultado final. Y la verdad es que el resultado final es el resultado de una cadena. Muchas veces es mejor pensar en proteger un hormigón a esperar que el hormigón se defienda por sí solo. Eso es una definición que tiene que ir desde el proyecto, pero un buen proyecto, un buen diseño y un buen constructor garantiza la calidad del hormigón. Si no, efectivamente, las patologías son muchas. Una vez colocado el hormigón, reparar se puede, pero es caro y complejo. Así que eso quería contarle un poco hoy día, una visión muy macro de lo que es el hormigón, de qué es lo que dice la norma y la importancia que esta norma le da al concepto de durabilidad, de definir las condiciones de exposición y las condiciones que debería cumplir el hormigón en caso que este no esté protegido. Así que muchas gracias. Las preguntas me han dado por el chat, así que ahí encantado de poder contestar las que pueda, y si no, después enviamos la respuesta. Gracias. Perfecto. Gracias Gerardo. Sí, si hay algunas consultas en el chat, algunos temas más operativos que ya contestamos, pero si hay una pregunta técnica acá, ¿qué consideraciones, nos consulta Diego, qué consideraciones se toman para hormigón en pavimentos?
consideraciones ¿hay algo más específico respecto a eso? O... ¿Qué consideraciones se toman para hormigón en pavimentos? No, en general la norma define condiciones de durabilidad cuando son hormigones armados, porque son hormigones que efectivamente van a estar sujetos a algún tipo de ataque externo que va a afectar la armadura. Para el caso de los pavimentos, requisitos de durabilidad son menores, desde el punto de vista que se considera que los pavimentos tienen diseño por resistencia que son lo suficientemente robustos para garantizar la durabilidad. En general, esta norma, todos los requisitos de durabilidad que tiene incorporados están asociados a hormigones armados, hormigones que efectivamente vamos a tener daño estructural por corrosión de armadura. Para pavimentos, la norma no define nada específico y básicamente ahí hay que ir a las manuales de diseño específicos de pavimento. Esta norma no tiene una definición específica para eso, salvo, un tema que es relevante, las condiciones de ataques internos. Los ataques internos son aplicables a todo hormigón, sobre todo en la condición de reacción álcali agregado. La reacción álcali agregada es una condición que está asociada a la materialidad, al cemento por un lado, contenido de álcali, y al árido en particular. Si yo tengo esa condición y el hormigón genera reacción álcali agregada en forma interna, eso va a generar problemas en el hormigón de fisuración, sea el hormigón que sea, prefabricado, pavimento o estructural. Y en ese contexto, insisto, es una responsabilidad importante de fabricantes de hormigón asegurar que su hormigón no va a presentar este tipo de patología. Ok, perfecto. Sí, esa es la consulta que teníamos desde el punto de vista técnico. Esperamos haberlo aclarado. Y gracias por la presentación y gracias por la transferencia de conocimiento. Iván Mauricio Moreno es nuestro jefe de investigación y desarrollo y él va a estar a cargo de la segunda parte que tiene que ver ya más con las tecnologías de aditivo y adiciones que se pueden incorporar a los hormigones justamente en función de apuntar a la mejora en la durabilidad. Así que nada, los dejo con Iván Mauricio. Creo que ya está la presentación ahí. No sé si la están viendo. Perfecto, se ve perfecto. Bueno, vamos a complementar ya lo que veníamos hablando anteriormente el tema. Vamos a seguir con el tema de durabilidad. Yo voy a hacer una explicación básicamente dentro de los fenómenos de deterioro que pueden sufrir los hormigones y dentro de ello qué podemos hacer para, desde el punto de vista del diseño del hormigón, poder contrarrestarlos y asegurar pues la durabilidad de las estructuras y de los hormigones. No me va a quedar mucho a detenerme acá en la definición de los hormigones, pero solo quiero que miremos que la ACI ya considera los aditivos y los materiales cementosos como partes integral de los hormigones y pues por ende es importante ver este requisito. Por el tema de durabilidad, como ya bien Gerardo nos comentó, básicamente es tener un hormigón que tenga unas condiciones que cumpla unas resistencias esperadas a condiciones de intemperismo, pueden ser abrasión, ataque químico, otros procesos, de acuerdo a la exposición que se va a tener de dichas estructuras. Las exposiciones que se hacen por categorías vienen, como él bien lo dijo ya, exteriores por expuesta a la humedad, congelamiento de hielo, contacto con suelo o aguas con sulfatos, contacto con agua o sin requisitos de permeabilidad y condiciones contra la corrosión para la armadura. El ACI 318 nos dice que la durabilidad se ve afectada básicamente por la resistencia del hormigón a la penetración de fluidos y ahí por eso él le hacía tanto hincapié en la característica de la permeabilidad. La característica de la permeabilidad es quizá la más importante que se tiene que considerar cuando estamos hablando de temas de durabilidad. ¿Por qué? Porque ya vamos a mirarlo más adentro en lo que viene adelante. Entonces, como bien decíamos antes, básicamente la especificación no contaba con estos temas de durabilidad y pues se hacían las estructuras, pero ahora con los cambios que se han venido haciendo a través del conocimiento que se ha venido adquiriendo, tenemos que tener claro esos temas de exposición para desde la especificación tener claro que nuestro producto final o nuestro hormigón final confiera las características y tenga las resistencias y las resistencias esperadas para digamos, esto se diría como para que la estructura no sufra ningún daño por ningún ataque o para que tenga la durabilidad adecuada en el tiempo de acuerdo a su diseño inicial.
Entonces yo lo que me voy a centrar mucho, grandemente, es en el tema desde el concepto del hormigón como tal y los aditivos, de cómo nos pueden apoyar a mejorar estos temas. Entonces, ahí entramos a mirar los mecanismos en los cuales existe el deterioro de los hormigones. Y básicamente estos mecanismos de deterioro son los que van a afectar las durabilidades de las estructuras. Entonces tenemos diferentes puntos como la abrasión y la erosión, el congelamiento y deshielo, que nos lleva a obtener grietas, descascaramiento y desintegración, exposición a sustancias anticongelantes o descongelantes, químicos. Estos ya son mecanismos de deterioro químicos, que son la carbonatación, corrosión y la reactividad álcali agregado o reactividad por sulfatos. El ataque químico de otros productos y otros fenómenos que se vienen enfocados básicamente al tema de la generación de fisuras dentro de los hormigones, que también, pues, por más que tengamos un buen diseño, como bien decía Gerardo, si no tenemos en consideración este aspecto, las fisuras van a generar una permeabilidad bastante alta y por ende vamos a ir en detrimento de la durabilidad de nuestros hormigones. Ya esto lo va a pasar rápido porque básicamente fue lo que comentó Gerardo. No solo es un material bueno, sino es una cadena. Es un proceso que debe sufrir el producto desde que lo tenemos en los materiales constitutivos de él hasta que lo tenemos ya con sus propiedades generalmente desarrolladas. Entonces, por más que un hormigón tenga una calidad de materiales excepcionales, si no cumplimos con unas buenas prácticas en todos los otros procesos, de nada vamos a perder, digamos, el dinero en un buen hormigón y vamos a obtener un producto de mala calidad. O al revés, desde que empecemos con un producto de muy mala calidad y con una excelente operación, pues los resultados tampoco van a ser muy óptimos. Entonces, como que la unión es la que hace la fuerza, digámoslo ahí. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues, ¿qué queremos? Que nuestro hormigón se comporte de la manera que queremos, en el estado fresco, con sus propiedades y su trabajabilidad, obtener unas condiciones en estado endurecido para las cuales fue especificado, y por último, pues, llevar a nuestra estructura unas condiciones de durabilidad para las cuales fueron concebidas. Como hablamos inicialmente, la permeabilidad es el principal factor que va a gatillar los deprimentos en las calidades de los hormigones. Esta permeabilidad, pues obviamente no solo la vamos a generar desde el momento de los materiales constituyentes del hormigón, sino desde los métodos de preparación y los tratamientos posteriores. Entonces, bueno, eso fue básicamente los que comentamos anteriormente, pero vamos a mirar aquí adelante de que la permeabilidad, los factores que básicamente afectan la permeabilidad es la generación de los poros que están dentro de nuestro hormigón interconectados. Estos poros interconectados son los que generalmente son estos poros interconectados por microfisuras o por microfisuras que básicamente se generan por las tensiones que sufren los hormigones en el estado fresco y obviamente algunos en el estado endurecido. Esas microfisuras y fisuras lo que van a hacer interconectándonos nuestros poros va a permitir que la permeabilidad sea muy grande. Entonces, nosotros podemos tener muchos poros dentro de nuestro hormigón, pero no quiere decir que sea un hormigón de mala calidad. Cuando se nos interconectan esos poros, ahí es cuando tenemos realmente problemas tanto de conductividad, no solo de material, no solo de líquidos, sino conductividad de iones que nos pueden afectar, cloro, sulfatos que nos pueden afectar nuestra estructura. Entonces, una baja permeabilidad representa una alta resistividad con una baja conductividad, y por el contrario, una alta permeabilidad nos permite es consecuencia de una baja resistividad y una alta conductividad. Entonces, en esos conceptos de permeabilidad y difusividad, entonces existen muchos productos que podemos empezar a incorporar desde la concepción del hormigón para mejorar estas propiedades. Entonces vamos a ir trabajando a lo largo de aquí de la presentación uno a uno de ellos. Y estas son las soluciones que vamos a empezar a abordar. Desde lo más básico, que es el uso de aditivos plastificantes, superplastificantes, hiperplastificantes, hasta unas especialidades que ya son especialmente diseñadas bajo algunos criterios, bajo algunas condiciones que pueda sufrir el hormigón desde sus materiales constitutivos o por el ataque al que van a ser sometidos. Podemos utilizarlas en la masa para retardar esos procesos de deterioro
y contribuir con la durabilidad. Entonces, vamos a ir atravesando uno a uno este tipo de soluciones que aportan a la durabilidad dentro del hormigón. El primero, pues los aditivos plastificantes e hiperplastificantes. El agua es muy buena para el cemento y para el hormigón porque pues, sin el agua no se podría generar el hormigón. Es un material constitutivo, parte integral del hormigón. Pero el agua tiene dos caras. El agua tiene la cara buena y la cara mala. Si no sabemos controlar el agua dentro del hormigón, podemos tener muchos problemas de calidad. Y también, muchas veces en las dosificaciones, diseños con altos contenidos de agua son muy perjudiciales para las propiedades, en especial la propiedad de permeabilidad de los hormigones. Entonces, pues, ¿qué haríamos si no usáramos? Pues se puede preparar, evidentemente, un hormigón sin este tipo de aditivos, pero tendríamos altos consumos de agua. Por ende, tendríamos altas permeabilidad y difusividad. También nos generan problemas de retracción y exudación, que también son problemas que nos van a generar microfisuras, problemas en la superficie de los hormigones y por ende van a afectar la durabilidad. En cuanto a este uso, pues incrementa las resistencias pues, por reducción de material agua-cemento. Nos pueden generar poros continuos. La reducción en la permeabilidad pues es notoria por la reducción no solo de agua, sino pues generalmente cuando se utilizan estos aditivos también tienen una reducción de cemento dentro de los diseños, pues que nos llevan a una reducción de pasta y en la pasta es donde se genera la permeabilidad del hormigón básicamente. Entonces también en otros factores nos ayudarán a la mantención de la trabajabilidad cuando utilizamos dentro de ellos mismos o son concebidos con un efecto de retardo que nos van a ayudar a mantener la trabajabilidad si es lo que se desea para una fácil colocación y las etapas posteriores. Y en este tema, pues, en la historia se han ocupado muchos tipos de productos químicos para darle estas propiedades a los hormigones, pero también en los últimos años se ha avanzado grandemente. La tecnología actualmente ya nos ha llevado a productos que tienen reducciones de agua bastante importantes que nos ha permitido obtener estructuras de alto desempeño con resistencias muy importantes. Entonces aquí solamente pues, es como hablar de estos fenómenos de estos aditivos, son fenómenos de absorción que interactúan básicamente con el cemento, se adhieren a las partículas de una de las fases del cemento y toda esta mayoría de aditivos trabajan con fuerzas de repulsión electrostática y ahora los últimos que son generación de policarboxilatos tienen un fenómeno que se llama repulsión estérica, que es un concepto de la química que involucra como la incapacidad de algunas moléculas de llegar a ciertos espacios para cumplir su acción. Entonces ese fenómeno los policarboxilatos lo tienen y pues digamos nosotros como Euclid Chemical existe en el portafolio cierto tipo de productos que llevan a generar estos beneficios. Hay otros tipos, como bien les decía, que lo que además del poder de reducción de agua nos va a dar otro tipo de propiedades y básicamente que actúan químicamente reduciendo en la fase durmiente de un fenómeno de hidratación del cemento la disolución del calcio y por ende un retardo en las reacciones de hidratación ayudando a mantener la plasticidad de los hormigones. Ahí también tenemos otra línea importante. En ese orden de ideas seguimos con otro tipo de tecnologías que también digamos es una de las primeras que podemos o las más básicas que podemos utilizar para reducir la permeabilidad de los hormigones. Y esta reducción de la permeabilidad se puede dar por el uso de incorporadores de aire. Los incorporadores de aire no son otra cosa que básicamente detergentes sintéticos que generan espuma o ácidos grasos y lo que hacen básicamente es cuando se genera el aire dentro del hormigón, ellos se van a ubicar entre la interfase de la parte del aire y de la parte del agua del hormigón, generando una burbuja estable. Y al generar esa burbuja estable, genera muchas microburbujas en el espacio que no se interconectan. Y al no interconectarse, eso lleva a que cuando tengamos fenómenos de difusión de agua a través de la capa de hormigón, no se nos llene, digamos,
no se nos unan y nos lleven al concepto de que por lo menos tenemos grandes vacíos o defectos dentro de nuestra estructura. Entonces, el aire queda muy finamente distribuido. Además, la importancia que tiene el aire o los incorporadores de aire es que ellos se adicionan a las partículas, como pueden ver en la parte F de la diapositiva abajo, y ellos se distribuyen, digamos, homogéneamente. Entonces, ¿para qué es el aire? El aire básicamente se incorpora como dos principios: bajar la permeabilidad y reducir el fenómeno del intemperismo en los ciclos de hielo y deshielo. ¿Por qué? Pues todos bien saben, el agua es el único compuesto que cuando pasa de estado líquido a sólido aumenta el volumen. Y al aumentar el volumen dentro de una estructura de hormigón, eso nos lleva a complicaciones de generar estrés y tensiones dentro del hormigón que al final va a llevar a fisurarlo. Va a presentarse inicialmente en mayor medida en la superficie, pero todo va dependiendo de la permeabilidad también que tenga ese hormigón. Entre mayor permeabilidad yo le tenga, más ataque de sustancias externas, como bien lo veníamos mencionando desde la parte anterior, en la charla anterior, el agua va a entrar, y el agua lo que nos va a generar es problemas cuando se nos congele en el hormigón. El otro factor que puede tener, pues es, al reducir la permeabilidad, muchos de los ataques externos se reducen, pues porque al reducir la permeabilidad no va a entrar ni el agua ni los agentes externos. O algunas veces los agentes internos que son de deterioro del hormigón, como los áridos o problemas de los cementos, generalmente para que se generen los procesos químicos dañinos, estos procesos necesitan agua para que se genere. Entonces, con que eliminemos el concepto o una de las variables, esta reducción en las reacciones de deterioro se van a disminuir. El único problema que tiene el aire es generalmente que va a reducir la resistencia por cada % de aire incorporado en nuestra mezcla, pero también nos disminuye mucho lo que es la segregación y la exudación, y nos da un incremento en la trabajabilidad, haciendo más fácilmente el movimiento del hormigón. Aparte de los incorporadores de aire, también pues, se puede pensar en la adición de materiales cementantes suplementarios. Todos los materiales cementantes suplementarios están regidos básicamente por normas que son normas que nos clasifican si una adición, de acuerdo a su composición química de su desempeño, puede ser utilizada en mezclas de hormigón. Y ahí básicamente lo que diferencia una adición de la otra es su composición química. Como pueden ver, pues, en el triángulo básicamente generalmente todas las adiciones tienen los mismos compuestos, pero en diferentes proporciones, lo que las hace diferentes en su modo de actuar. Y aquí, ¿por qué quiero hablar de las adiciones? Porque las adiciones generan muchos, digamos, podría decir, generan muchas propiedades o modifican muchas propiedades en un diseño de hormigón. Principalmente, pues, las va a modificar en los dos estados que tenemos del hormigón, antes del fragado y después, en el estado fresco y en el estado endurecido. Pero lo que es más importante es este punto. Aquí, como podemos ver, en el punto, en la característica quinta, la permeabilidad básicamente por la adición de este tipo de productos va a disminuir. Y al disminuir la permeabilidad, lo hemos dicho ya reiteradamente, los temas de durabilidad, el factor durabilidad se va a incrementar. Adicionalmente, este tema va a ayudarnos a la reactividad del álcali agregado por el mismo tema, pero la resistencia a la corrosión, y se nos aumenta la resistencia también a la corrosión, que es disminuir la corrosión básicamente. Se decrece la reactividad álcali agregado porque no permite la entrada de agua, que es uno de los factores que se necesita para generar la reactividad álcali agregado. Y básicamente también nos ayuda a disminuir en algunas aplicaciones, generalmente en estado fresco, el calor de hidratación del hormigón, lo que puede ser benéfico cuando se utilizan estructuras de gran tamaño. En este orden de ideas, pues básicamente voy a hablar del humo de silicio o la microsílice. El humo de silicio o la microsílice es un dióxido de silicio de alta reactividad
y si originalmente se utiliza entre 3 y el 10% en el peso del cemento, pero tiene un gran problema, son sus condiciones de almacenamiento y seguridad. Es un producto muy bueno, pero pues por sus condiciones de almacenamiento y seguridad, la tecnología ha avanzado y nos ha llevado a obtener productos coloidales, que básicamente una sílice coloidal o una nanosílice es químicamente el mismo compuesto, lo único diferente es que se presenta en una suspensión a un tamaño mucho más pequeño. Estamos hablando de 5 a 15 nanómetros comparados contra los 100 a los 1000 nanómetros que una nanosílice. Y esto a su vez, una microsílice es una partícula que es al ser mucho más fina del cemento, casi una 100ava parte del tamaño de una partícula del cemento, pues lo que genera en el hormigón es un efecto de compacidad, de obturación de microfisuras, y además que es un compuesto que es reactivo. Y al ser reactivo, eso nos puede ayudar a densificar el hormigón, a generar una estructura más rígida, a generar una estructura de crecimiento cristalino que evite que entre alguno de los agentes, disminuyendo la permeabilidad. Este tipo de productos generalmente todos reaccionan. Estas adiciones generalmente todas reaccionan con los subproductos de hidratación del cemento, básicamente el hidróxido de calcio, y generan también productos de hidratación. El KBSFC 190, la microsílice, el humo de sílice, es muy buen producto para mitigar fenómenos de reactividad alcalesílice y ataque a los sulfatos, principalmente en el primero, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y también otra característica importante es mejorar los términos de abrasión en los hormigones debido a una reducción en la segregación y exudación, generando una superficie de mejor calidad, siempre generalmente. Otro tipo de aditivos que se conocen, se hablan de los PRAN y los PRASH, son reductores de permeabilidad. Los reductores de permeabilidad se dividen en la parte, los que van a estar sometidos a agua constantemente o que la estructura va a estar conteniendo agua, digamos un tanque, un pozo. Y hay algunos que no son hidrostáticos, que generalmente son estructuras que no siempre van a estar en el contacto con agua. Entonces, pues esa definición se hable, y ahí existen varias tecnologías. Existen las que comúnmente conocimos como hidrófugos, y existen unos que ya vienen como otros tipos de productos que son densificadores y bloqueadores de poros, que lo que nos hace es crear redes cristalinas dentro de los poros o las microgrietas o los canales que deja el agua cuando sale del hormigón, básicamente, y ahí se van a dar un crecimiento cristalino y va a obturar o va a tapar esa entrada de agua. Y entremos entonces por el tema de los de bloqueo de poros. En el desbloqueo de poros existe una tecnología que se llama los cristalizantes, que fue una industria que se creó hacia 1946 por Bandex, y lo que hace es un aditivo que se adiciona, y al interactuar con el hormigón, este tipo de aditivos lo que hacen es crear redes cristalinas, obturando, y son muy rígidas y siempre están latentes. ¿Eso qué permite? Que siempre que haya contacto con agua, porque estos aditivos solo reaccionan una vez haya agua, si no hay agua no funcionan, no generan esa reducción en la permeabilidad, entonces pueden llegar a impermeabilizar más efectivamente un hormigón, pero siempre y cuando tengamos la presencia de agua. Por eso se conocen como PRASH, como que son aditivos que van a resistir fuertes o concebidos para resistir la presión hidrostática. Estos aditivos, igual que las adiciones, necesitan el hidróxido de calcio para reaccionar y para generar su estructura cristalina. Estos ingredientes activos permanecen latentes cuando no hay agua para reaccionar, pero se activan una vez vuelve a haber agua. Y lo que hacen es bloquear los poros. Aquí les quiero mostrar más o menos, si se alcanza a ver bien en el cuadro que tengo, un aditivo de estos utilizado después de una semana, se ve que estamos aquí sometiéndolo a una presión por la parte inferior, se ve que tiene una alta permeabilidad, podríamos decir, esta estructura, pero con el tiempo se va reduciendo hasta que podemos llegar casi a una impermeabilidad. ¿Ya? Entonces, este tipo de aditivos, nosotros en nuestra línea tenemos uno que se llama Combandex AM10, y básicamente lo que necesita para reaccionar es tener este triángulo, es el que da básicamente vida a que estos productos se activen.
Otro factor muy importante que tiene, cuando tenemos unas microfisuras, estos aditivos tienen la capacidad de autosellar las fisuras y por ende reducir, aumentar la durabilidad de las estructuras por este fenómeno adicional del sellado de la fisura. Del otro rango, existen otros que son no hidrostáticos, como les venía diciendo. Son basados en materiales hidrofóbicos por naturaleza. Hidrofóbicos quiere decir que no les gusta el agua. Provocan repelencia mediante la acción de repulsión química. Y básicamente son ácidos grasos derivados de petróleo, estearato y jabones. Se conocen como hidrófugos. Pero ahora generalmente llegó una nueva tecnología como polímeros de silicona que usualmente se utilizan para utilizar un bloqueo de la superficie de los hormigones, que lo que hacen también por un efecto de repulsión o repelen el agua, mejorando la integridad y la durabilidad de las superficies del hormigón. Y esto se da básicamente cuando se someten al intemperismo, a condiciones externas severas como fuertes lluvias, evitando que los hormigones se saturen de agua, reduciendo la rata o la velocidad de penetración de agua. Igualmente, este no es un aditivo tipo Prash, como les decía, no va a estar para someter una columna de agua, pero sí va a reducir en gran medida y mejorar la durabilidad. ¿Esto en qué ayuda al hormigón? En evitar salidas de sales dentro y penetración también de sales constitutivas del material del hormigón externas, y nos ayuda a mejorar la durabilidad también de nuestras estructuras. Ahí tenemos básicamente cómo se vería un tipo de estas siliconas. El agua básicamente queda como repelida en la superficie. Y ahí tenemos un aditivo bajo nombre Combaracate WPT. Es como una nueva tecnología de hidrófugos un poco más avanzada. De otro lado, tenemos la tecnología de modificadores de viscosidad, que básicamente pueden ayudarnos en incrementar la viscosidad para mejorar o para ayudar a los hormigones a que cumplan ciertas características, reducir el asentamiento, la exudación y la segregación de algunas mezclas que nos van a llevar a hormigones de baja calidad. Este tipo de productos se utilizan también en algunas operaciones como aditivos antieslave cuando son un poco más específicos. Estos aditivos antieslave deben cumplir un requisito que básicamente los aditivos antieslave, su concepto es tratar de aumentar la viscosidad de la pasta y del hormigón, llegando a que se pierda la menor cantidad de pasta posible. Entonces se da mucho para aplicaciones donde vamos a tener alta presencia de agua. Entonces ahí tenemos dos tipos de aditivos. Ahí, como se puede ver en la foto, un aditivo sometido con un aditivo o no aditivo de este tipo puede cambiar significativamente la cara del hormigón y la calidad al final, porque si perdemos pasta dentro del hormigón estamos afectando las propiedades constitutivas de nuestro elemento y de nuestro producto, y por ende vamos a ir en detrimento de su desempeño y de su durabilidad. De otro lado, no siendo menos importante el tema de las fibras, también, como bien Gerardo nos mostró, del 70%, una parte iba en la parte del diseño y el otro en el del trabajo sobre el hormigón. Y acá es importante el tema de las fibras. ¿Por qué? Porque las fibras nos van a reducir fenómenos de retracción plástica y nos van a reducir la fisuración. Y al reducirnos la fisuración, esto es muy importante para el hormigón. Y es el punto inicial en donde podemos ayudarle al hormigón a que no se generen estas fisuras y a reducir un poco, a contener un poco el agua de evaporación que tienen los hormigones. La retracción plástica es un fenómeno que se da debido a la retracción que tiene el hormigón autógena o química también, junto con una tasa de evaporación muy alta. Entonces, si la tasa de evaporación es muy superior a la tasa de exudación del hormigón, el agua va a empezar a subir y a crear microfisuras y a crear microcapilares por donde va a subir más rápidamente, y eso va a llegar al final a generar fisuras en el hormigón. Entonces, estas soluciones para el agrietamiento por contracción plástica se generan a través de las fibras sintéticas
microfibras sintéticas, como se conocen. Es la primera opción para ayudarle al hormigón a retener el agua antes de poner alguna condición de curado o antes de proteger los hormigones. Y básicamente se han venido manejando en dosificaciones que han ido bajando desde los 1,8 kilos a los 0,6 kilos. Y esto se ha dado básicamente porque la tecnología de destrucción o el manejo de polímeros ha ido avanzando, y eso ha llevado a que se puedan generar microfibras de menor diámetro, lo que genera mayor cantidad de microfibras por unidad de peso, digámoslo así, y por ende mayor cantidad dentro del hormigón, y por eso se ha podido reducir la dosificación. Básicamente todo este tipo de fibras son sintéticas. ¿Y qué es básicamente lo que están haciendo? Un hormigón normalmente genera algunos esfuerzos bajo tensión debido a la contracción plástica, aún estando solo en el estado fresco. Estamos hablando del estado fresco del hormigón. Y el agrietamiento se da debido a esa tensión debida a la contracción plástica. En un momento en que supera la resistencia del propio hormigón, se van a generar esas microfisuraciones por efectos de la intemperie, de la humedad, de la baja humedad, de la velocidad del viento, de una alta tasa de evaporación. Entonces estas microfibras lo que hacen es aumentar, a darle capacidad de formación al hormigón, digamos, en estado fresco, aumentando la resistencia a la tensión. Esto nos ayuda a reducir la fisuración plástica hasta un 80-90%, y lo que hace es, básicamente, aquí se va a ver, es la fibra va a puentear microfisuras, estas microfisuras que se generan por la evaporación del agua, y va a retener el agua en cierto modo, evitando que se genere la velocidad de desprendimiento tan rápida. Entonces aumenta la capacidad de formación en tensión, reduce el agrietamiento por retracción, reduce el agrietamiento por asentamiento plástico, y lo que hace es generar una exudación uniforme, y lo que hace también reduce la permeabilidad, lo que nos lleva al concepto de la durabilidad. Todo esto básicamente se ve enfocado a tecnologías que nos van a hacer un hormigón menos permeable. Las macrofibras también, pues las toqué acá en este tema, más básicamente porque las macrofibras ahora con los avances tecnológicos se han generado macrofibras sintéticas que, aunque lo que generalmente funcionan es el desempeño durante el desempeño post-agrietamiento del hormigón, también generan alta resistencia al impacto y a la fatiga de los hormigones. Y en ese orden de ideas también generan algo importante, que actualmente, al ser algunas fibras sintéticas, vamos a disminuir los procesos de corrosión, y pues podemos eliminar algunas de las variables en ese tema. Entonces también es por consideraciones de transporte, almacenamiento, velocidad de aplicación, tiempos de colocación, corrosión. Algunas sintéticas, algunas metálicas ya también vienen recubiertas, y eso ha ayudado a que esta tecnología se vaya diversificando. Y al igual también, pues cambian la manera en la que el hormigón falla, permitiendo que los esfuerzos liberen muchas microfisuras que en algunos momentos ni siquiera son visibles. De otro lado, también existen otras tecnologías que también son orientadas a evitar la fisuración de los hormigones, pero también van para ayudar a los diseños de hormigón a obtener algunos beneficios o a incrementar algunas propiedades del mismo. Este tipo de aditivos, generalmente lo que se usan son dos tipos de aditivos: reductores de contracción o compensadores. Y lo que hace un reductor de contracción es, mediante un efecto, una acción química de reducción de tensión superficial del agua, reducir la contracción del hormigón. Ese es el objetivo de un aditivo SRA, un aditivo reductor de contracción. Tenemos los otros, los que son compensadores. Los compensadores lo único que hacen son hacer una expansión inicial, y después el hormigón tiende a su fenómeno normal de contracción por secado, y ahí va a tratar de dejarlo nivelado en un cambio longitudinal cero, lo que puede llevar a reducir el tema de la fisuración por estos fenómenos. Dentro de los SRA existen como dos clasificaciones, que son los aditivos reductores de contracción y los aditivos reductores de fisuración.
Ambos funcionan bajo el mismo principio, bajo el mismo mecanismo, pero los CRA o los reductores de fisuración generan, como dicen ahí, proporcionan un ancho de fisura mucho menor que los otros, pero básicamente químicamente incluso tienen ciertas similitudes. En los primeros son poliglicoles o polialquín-éter-glicoles también, tensoactivos aniónicos básicamente. Son básicamente también de la forma de un incorporador de aire. Tienen casi la misma funcionalidad, tienen una parte polar y apolar, pero también al hacer eso, al interactuar con el agua, lo que hacen es reducir la tensión superficial del agua y por ese fenómeno pueden llevar a reducir la contracción de los hormigones. Los expansores, al contrario, son básicamente compuestos químicos que son expansivos, algunos son cementos expansivos y algunos son plaquetas de hidróxido de calcio expandidas. Dentro de este rango tenemos el Conex, que es un aditivo tipo G, que según la norma CI 223 lo califica como aditivos compensadores tipo G. Y básicamente el fenómeno es una expansión para llegar después a la contracción general. ¿Y esto se utiliza para qué? Para obtener concretos o hormigones de baja retracción y hormigones o concretos de contracción compensada según la CI 223. Entrando ya en otro tema, ya pues para el control de las estructuras, como bien decía la primera charla de durabilidad, también tenemos que tener unas condiciones al ataque a los cloruros. Y el ataque a los cloruros es un fenómeno básicamente de corrosión de las estructuras, y en ese orden de idea hay aditivos que se utilizan para dos cosas: retrasar el tiempo de despasivación de la capa de acero, reforzando la película, o reduciendo la tasa de corrosión después de la despasivación. Recordemos que las reacciones de corrosión son unas reacciones de óxido-reducción y básicamente lo que necesitan para que esas reacciones se den es obviamente tener una estructura de hierro o tener hierro presente, el cual se va a oxidar, pero para que esta reacción se dé debemos tener agua y oxígeno cerca a ese punto. Entonces, si nosotros logramos evitar de alguna manera reduciendo alguna de estas dos reacciones, los fenómenos de oxidación o de corrosión no se van a dar. Entonces, por eso vemos que el efecto de reducción de permeabilidad es muy importante, porque vamos a reducir las tasas de corrosión por reducir el potencial químico de la reacción. ¿Por qué? Porque necesitamos agua para el transporte de iones, porque necesitamos oxígeno, ya que es uno de los participantes de la reacción, y básicamente otros fenómenos que también puede ser el ingreso por los poros o capilares de dióxido de carbono, que nos lleven a fenómenos de bajar el pH dentro de la solución del hormigón, y al reaccionar con la portlandita pues va a formar el carbonato, lo que nos hace bajar el pH de la solución, lo que es un gatillante de la reacción de corrosión. También, como todo, los cloruros, ¿por qué son importantes acá? Los cloruros no es que actúen dentro de la reacción como tal, no es que reaccionen químicamente, pero lo que hacen los cloruros es despasivar la capa de acero y actúan más conocidamente como catalizadores, nos ayudan a que la reacción se dé al romper la capa. Y ahí los inhibidores de corrosión, existen de dos tipos: los que son de tipo aniónico y los de tipo catiónico. En las dos láminas, como podemos ver, los catiónicos y aniónicos lo único que hacen es mover la curva de potencial de reacción, disminuyendo la corriente que pueda transitar a través de esa celda que se crea en la corrosión. Al disminuir ese potencial de corriente de la reacción, lo que estamos generando es disminuir la velocidad a la cual se está corriendo. Y entonces ahí en el anódico tenemos básicamente los productos químicos son nitritos. Estos nitritos preferentemente sobre el cloro actúan y pueden ayudar a contrarrestar la deficiencia de materiales. También es muy importante los anódicos. El cloro puede ser constitutivo tanto de los materiales constitutivos del hormigón, como un ataque externo de cloruros en estructuras que están cerca al mar. También se puede utilizar cuando tenemos materiales con deficiencias o con contenidos de cloruro, o aguas con contenidos de cloruro.
Entonces eso es muy importante porque podemos utilizarlo tanto para atacar los agentes internos de nuestros materiales como para atacar los agentes externos que nos van a afectar nuestra durabilidad de nuestros hormigones. Ahí nosotros tenemos el Euconcía, que es un producto base nitrito, pero también existen los catódicos. Los catódicos son otro tipo de productos que son básicamente sales de baja solubilidad, y lo que hacen es como que se pegan a nuestra estructura, a nuestro hierro, a nuestro refuerzo, y lo que hacen es que el agua entre en contacto con él. Y si el agua lo evito que tenga contacto con él, pues por ende retraso la reacción de corrosión. Pero existe, bueno, también otra tecnología. Existe otra tecnología que se conoce como los ánodos de sacrificio, o por inducción de corriente también se pudiera hacer. Y esto también se utiliza para prevenir la corrosión del acero de refuerzo. ¿Qué es lo que se utiliza? Básicamente a la estructura se fijan unos ánodos de sacrificio que generalmente son de material zinc o de otro material que tenga mayor potencial de reacción que el propio acero. Entonces, lo que va a hacer preferentemente el cloro, o cuando llegue el agua y el oxígeno a nuestra estructura, él le gusta, tiene más afinidad hacia este producto que hacia el acero, entonces él va a corroer el zinc de cierta manera. El problema que tiene el zinc, que se corroe, el zinc no va a incrementar su volumen. El problema de la corrosión de acero es disminuir el refuerzo, pero adicionalmente generar un hierro expansivo que me va a craquelar la estructura. Ese es el problema de la corrosión, realmente. Entonces esto no me va a generar eso, y eso pues bajo un buen diseño puede llevar a alta durabilidad de las estructuras desde su concepción. Este tipo de productos también puede ser utilizados dentro de la reparación. Pero en el tema de reparación, básicamente, pues ya cuando la estructura aún está corroída, básicamente el mortero de reparación debe ser un mortero de reparación que nos garantice que también nuestro ánodo, los ánodos de sacrificio que se incorporen, reaccionen, porque ahí tendríamos que tener un mortero que tenga cierta resistividad o cierta permeabilidad. Porque si yo pongo un mortero nuevo sobre un hormigón viejo que ya tiene cierta permeabilidad, ciertos años, el mortero nuevo con mucha baja permeabilidad, el cloro o el agua o el oxígeno no va a llegar ahí a hacer la pila, o no va a generar la reacción química general, sino incluso lo que va a hacer es que se van a generar nuevos focos de reacción en puntos diferentes al zinc, y lo que estamos haciendo es perder la reparación. Entonces, en la reparación tiene que haber un conjunto tanto de ánodo como de mortero de reparación que sea congruente para determinar eso. Otro tema importante que les mostré cuando teníamos las adiciones son los inhibidores de reactividad álcali agregado. La reactividad álcali agregado, hay dos tipos de fenómenos: la reactividad álcali-sílice o la reactividad álcali-carbonato. La primera es mucho más concurrente que la segunda, por eso no voy a generar en la segunda, ya que la segunda generalmente no se ha estudiado mucho, y los fenómenos básicamente para disminuir este tipo de reacción también vienen generados a base de reducción de permeabilidad. Pero la reactividad álcali-sílice básicamente es una reacción entre los álcalis del cemento, la sílica reactiva que proviene de los áridos y la humedad. Entonces, este es el triángulo de la reactividad álcali-sílice, que nos dice que si yo puedo eliminar cualquiera de las tres formas o cualquiera de esas tres aristas, la reacción de álcali-sílice no se nos va a dar en el hormigón. Entonces, ahí está el concepto. ¿Qué puedo hacer para inhibir esa reacción? La sílice reactiva, básicamente, como lo pueden ver en el gráfico, es una sílice que se conoce, o son agregados generalmente que tienen una concepción morfológica amorfa. Amorfa en el sentido de que nos van a dejar iones de silicio expuestos, y ahí es donde se da la reacción. Mientras yo tengo una estructura muy robusta, una estructura tipo cuarzo, de un agregado tipo cuarzo, el agregado cuarzo tiene una morfología muy definida, muy clara, una estructura reticular muy importante que nos bloquea el acceso de cualquier
cualquier tipo de químico a la sílice, no se va a generar, porque realmente el que reacciona del árido es la sílice, digamos los puntitos azules. Y si los puntitos azules son de difícil acceso, no se va a generar. Pero cuando tenemos problemas es en este tema. Cuando tenemos sílice amorfa, básicamente de zonas volcánicas, como lo podemos tener en esta región, básicamente, y en el mapamundi se ven las zonas volcánicas donde se pueden encontrar la mayoría de tipo de áridos con esas deficiencias, hasta ya cuarzos puros que se producen en cristales perfectos que no tienen ninguna influencia en la reactividad álcali-sílice. Entonces, ahí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que no se genere? El fenómeno de la reacción, como les dije, es la reacción de los álcalis de sodio y potasio del cemento. Estos son los dos únicos álcalis que generan reacciones expansivas. Entonces, se generó un tipo de producto, o los productos que se generan a base de litio, que también el litio es un álcali. Lo que genera el álcali es que el álcali de litio, cuando reacciona con la sílice cristalina, no genera el gel expansivo así de forma amarilla como se ve en la figura. Entonces él nos va a proteger porque la reactividad álcali-sílice básicamente va a ser un gel expansivo que me va a causar tensiones internas y me va a fisurar el hormigón. Entonces, ¿cómo lo combato? Uso cementos de bajo condición o bajo contenido de álcalis con adiciones. ¿Por qué adiciones? Las adiciones son muy importantes acá. A pesar de que todas las adiciones tienen cierto contenido de álcalis, como el cemento también, las adiciones tienen un carácter ácido. Al tener un carácter ácido, ellas preferentemente quieren ir también a relacionarse con el sodio y el potasio, y inhibimos que el sodio y el potasio lleguen a hacer esa reacción álcali-sílice. Otro tema es utilizar agregados que no tengan gran fuente de álcalis. Y la humedad, como les decía, si yo disminuyo la permeabilidad, mi reacción de álcali agregado no se va a dar, y por eso es una de las condiciones de durabilidad para protegerla, no solo utilizar materiales que no sean reactivos, sino también reducción de la permeabilidad. Los aditivos base litio, pues la particularidad es que son líquidos y se agregan en el hormigón, y el litio químicamente, ¿cómo actúa? El litio es el primer álcali que miramos ahí en la tabla, y este es el de menor radio atómico. Al ser de menor radio atómico tiene una fuerza mucho mayor, y entonces al tener como una electronegatividad, como que tiene una carga tan buena, tan alta, que él preferentemente va a querer reaccionar con la sílice, perdón, en vez de los sodios y los potasios. Entonces él le gana en una competencia, es una competencia 1 a 1. Entonces por eso la dosificación de este tipo de aditivos se da en base a la cantidad de álcalis que tiene el cemento. Entre más altas tenga el contenido de álcali del cemento, más aditivo debo yo poner. Por eso es la concepción. Lo que tiene este tipo de tecnologías es un poco costosa, que el litio o los compuestos a base de litio tienen un costo bastante alto, pero las adiciones también son un buen ejemplo que podemos utilizar para mitigar este tipo o inhibir la reactividad álcali-sílice. Las adiciones, como les decía, capturan los álcalis, generan además compacidad, disminuyendo permeabilidad, fortalecen la estructura cristalina y compiten con los agregados por los álcalis. Aquí solo les quería representar una evaluación hecha de microsílice o KBSFC 190, y es nosotros adicional podemos utilizar compuestos químicos que, a pesar de que utilicemos áridos, porque en algunos periodos no podemos, en algunos tiempos no podemos obviar el uso de algunos materiales por la zona en donde estamos, porque realmente es el árido que hay y punto, y tenemos que ocuparlo para nuestros hormigones. Con el uso de materiales suplementarios de este tipo, lo que vamos a hacer es reducir la reacción. El árido sigue siendo reactivo, va a seguir siendo reactivo porque no podemos cambiar su naturaleza, pero lo que sí podemos hacer es que esa reacción no se gatille dentro del hormigón. Y al agregar la microsílice, lo que va a hacer es llevar a una asíntota cuando yo le incremento la dosis de microsílice, y establecer que no se me expanda más allá de los límites que yo consideraría que son perjudiciales para el hormigón. Y ya, pues, por otro lado, ya fuera de lo que es el hormigón per se, dentro de sus materiales inherentes,
Algo que también es importante y algo que lleva a hartos problemas en el hormigón es las deficiencias en los procesos de curado. Y esos efectos del mal curado generan también debilidades en las estructuras y en la durabilidad de los hormigones. Entonces, todo este tipo de grietas superficiales, superficie con alto entizamiento o espolvoramiento, descascaramiento por exceso de agua superficial, disminución de resistencia en la capa, favorece agrietamiento, el agrietamiento aumenta la permeabilidad afecta la durabilidad y la disminuye. Entonces, quise traer acá un tipo de tecnologías que también se pueden utilizar durante tanto el fenómeno de colocación con los que se conocen como retardantes de evaporación y el otro que son los curadores. Los retardantes de evaporación básicamente se utilizan básicamente en el estado fresco del hormigón para evitar que se empiece a perder el agua de una manera muy alta cuando tenemos condiciones a la intemperie o muy adversas de temperatura en especial y velocidades de viento y bajas humedades, que se utilizan inicialmente, solo se le pueden poner cuando recién usted vacía el hormigón, le puede poner ese tipo de productos. Y lo que hacen este tipo de retardantes de evaporación es que su composición química hace que ellos preferentemente contra el agua vayan vaporizándose, digámoslo así. Entonces ellos primero pasan a estado vapor que el agua y el agua va a tener más condiciones de permanecer dentro del hormigón. Mientras que los curadores ya son otro tipo de tecnología. Los curadores existen dos tipos, son compuestos formadores de membrana, según la CI 308, y son líquidos que se forman sobre la superficie de hormigón para ayudar a retener la humedad. Como te dije, existen de dos tipos, curadores, selladores. Los compuestos formadores de membrana básicamente son grasas, resinas o poliolefinas, que son hidrófobas o que hacen que el agua no se pierda. Y lo que es importante es que deben mantener la humedad relativa en la superficie del hormigón por sobre los 80 para que el fenómeno de curado, fenómeno de hidratación se mantenga de una manera constante en el hormigón y poder desarrollar todas las características potenciales de los hormigones. Y existen otro tipo, bueno, dentro de esos mismos existen los que son claros, translúcidos o pigmentados, de acuerdo a las condiciones ambientales. Si tenemos mucha luz solar, pues básicamente lo que me van es a reducir el calentamiento del hormigón por los fenómenos de reflexión de los colores claros. La diferencia entre los curadores y selladores básicamente son que los selladores, aparte de que no me deben dejar salir el agua, tampoco me deben dejar entrar cualquier químico perjudicial. Entonces, en algunas condiciones son, dependiendo del tipo de aplicación, va a ser más conveniente el uso de uno o de otro. Y también, pues, para unos son más estrictos que para otros. Para los curadores selladores, según la ACI, tienen una menor pérdida de humedad, lo que quiere decir que son de más alto performance. Y de ese hay dos tipos. Ahí tenemos tecnologías tipo Cavity Cure o Color Cure and Seal, que son aditivos que se usan para este fin. Y eso era lo que tenía para presentarles. Muchas gracias a todos. Perfecto. Si tienen alguna pregunta, me gustaría escucharla. Sí, déjame ver. Gracias, Iván Mauricio. Déjame ver si hay algunas consultas. Bastante completa, como vieron, con bastante información, tanto de aditivos como de membranas y adiciones. La presentación de Iván Mauricio. Ahora pasamos también a hablar de durabilidad, pero no desde el punto de vista de la masa, sino desde el punto de vista de los recubrimientos al hormigón. Dejo con usted a Sebastián, gerente de nuevos negocios de marketing. Sebastián, todo suyo. Gracias, Rodrigo. Ahí prendí la cámara para saludarlos nomás, para que me vean un poco. Gracias, Iván, gracias, Gerardo. Ahora, para complementar un poco, nos vamos a ir con la parte, como decía Gerardo en su presentación. La norma dice que uno puede, el proyectista puede hacer las soluciones de durabilidad en el hormigón, o también puede decir, oye, yo no lo resuelvo, lo tienen que resolver por fuera. Y vamos a ver un par de situaciones en las cuales podemos nosotros resolverlo cuando el proyectista dice, oye, véanlo por fuera, o también cuando de repente alguien hace un cambio de tipo de uso del hormigón, cambia alguna cosa, tenemos soluciones que van
por encima de este. Un poco la tabla, es cortita la presentación, vamos a ver por qué proteger un hormigón y después qué tipo de sistema de protección tenemos para el hormigón como recubrimiento o revestimiento, en los cuales tenemos sistemas para estructuras enterradas, sistemas transitables y sistemas industriales. Bueno, la gran pregunta, ¿por qué proteger un hormigón? Primero porque tenemos muchas veces molestias a los usuarios, estéticas, cuando tenemos grietas, aquí uno puede ver siempre ponemos cuando tomamos fotos, imágenes, por ejemplo, aquí una tarjeta para que vean lo grande de estas grietas, los espesores grandes. Son cosas estéticas, uno puede decir, pero si ve por debajo de esta estructura que está pasando, generalmente uno ve esto, en los subterráneos, ve agua, aquí ya al final han puesto como un techito encima para que el agua no le caiga al auto y caiga al lado. Pero todo esto, aparte que es un problema estético, que uno lo ve en los subterráneos, que ve agua entrando, ve que hay sal en los subterráneos porque entró agua, lo que está generando es afectando la integridad de la estructura. ¿Por qué? Porque como veíamos en la primera imagen, teníamos una grieta, por esta grieta va a entrar agua, va a hacer que se siga rompiendo, que se siga levantando la grieta, y el agua después va a hacer que se oxide nuestra enferradura y va a perder un ancho, un espesor de enferradura, y como saben muy bien la gente, los ingenieros calculistas, uno cuando diseña, uno tiene que diseñar una superficie de enferradura que va a resistir en el hormigón, y al perder una superficie, tenemos en peligro la integridad de la estructura. Otros problemas que tenemos cuando elegimos de repente un mal revestimiento de un piso técnico, un piso de una zona productiva, como por aquí que una zona productiva puede ser de repente un patio donde tenemos que mover productos, puede ser un frigorífico. Si tenemos problemas, uno empieza a ver varios problemas productivos. ¿Cómo nos va a afectar la productividad? Si queremos mover las cosas con un yale, con una traspaleta, se nos va a empezar a quedar atrapadas las ruedas de los yales, traspaletas, podemos tener problemas de accidentalidad, se nos puede dar vuelta algún pallet, alguna carga. Y aparte tenemos un problema sanitario. Muchas de estas industrias son industrias que trabajan con productos comestibles, verduras, frutas, pescados, salmones, en los cuales si yo tengo salas así, en las cuales los ácidos de los alimentos han ido dañando la estructura, me genera un problema que no puedo limpiar y se aumentan las bacterias. Rápidamente pasamos entonces a cómo podemos proteger las situaciones que estábamos viendo anteriormente cuando las soluciones no están incorporadas en el hormigón o cuando se ha decidido o cuando de repente se hizo una mala ejecución, como decía nuestro gerente general Gerardo. Podemos tener un excelente diseño, pero si lo hacemos mal en la obra, no va a funcionar. Entonces vamos a ir viendo poco a poco qué soluciones tenemos. Tenemos la solución para estructuras enterradas, que vamos a ver rápidamente sistemas bentoníticos, ahí les voy a explicar un poco cómo funcionan, membranas líquidas de poliuretano. Después tenemos sistemas transitables tanto peatonales, vehiculares o sistemas heavy duty que les llamamos, que son de alto desempeño. Y después ya entramos a lo que son sistemas industriales, donde tenemos uretano cemento, epóxicos y nuevamente tenemos el MMA como heavy duty. En las membranas bentoníticas se ocupan básicamente en estructuras que están enterradas, que van a tener presencia de agua, que van a estar afecto a una napa subterránea o van a tener alguna agua por el terreno aledaño. ¿Y cómo funcionan básicamente? Nosotros tenemos una membrana, que es una membrana que tiene una cara que es un HDPE y el resto es bentonita. La bentonita, que es la que va a hacer gran trabajo aquí, tiene una gran ventaja, que es cuando está en contacto con el agua, se expande hasta 10 veces su tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos puesta el HDPE contra el terreno natural, viene algún punzonamiento, alguna piedra, algún elemento que quedó, nos rompe el HDPE, el agua va a intentar entrar, pensemos que estamos bajo una napa, estamos sosteniendo todo el agua en la napa, nos rompe, no sé si alcanzan, sí, están viendo Rodrigo, ven mi flecha, ¿cierto? El cursor, perfecto, sí. Ya, vale. Entonces el agua va a venir y se va a encontrar con la ventonita va a reaccionar y va a crecer y me va a sellar este funcionamiento, este orificio que tenemos. ¿Qué diferencia tiene nuestra ventonita de algunas ventonitas que hay en el mercado? Que nuestra ventonita tiene esta protección de HDPE. Se vende mucha ventonita que tiene geotextiles y con el geotextil no tenemos esta primera barrera de HDPE que evita el funcionamiento y hace que solo la ventonita reaccione cuando llega agua, cuando se rompe el funcionamiento o se rompe el HDPE por algún funcionamiento. Ese es uno de los grandes beneficios que tiene esta membrana. Esta membrana siempre se pone prehormigonado, como se ve aquí en una losa, se está poniendo el lado del HDPE hacia arriba. ¿Por qué? Porque como vamos a caminar, vamos a proteger
la bentonita, pero acá abajo hay un hormigón, un emplantillado que nos ayuda. Esto siempre es como para dar un envolvente a todo lo que son hormigones de subterráneos o hormigones enterrados. Después, cuando podemos trabajar en el exterior de la estructura de hormigón y después vamos a hacer un relleno sobre este, podemos ocupar membranas de poliuretano líquidas 100% adheridas. Estas membranas tienen un sinfín de beneficios. Por ejemplo, la que tenemos nosotros, el 250GC, que se puede aplicar en hormigones verdes. Como decía Gerardo, un hormigón verde o que no está maduro, que está en maduración, significa que todavía tiene humedad. O sea, cuando uno tiene membranas de poliuretano que no son para hormigones verdes, tiene que esperar 28 días que no tenga humedad el hormigón, que haya exudado todo el agua. En cambio, con este tipo de membranas, uno la puede aplicar y la membrana ocupa el agua que tiene el hormigón y fragua y no genera problemas. ¿Qué grandes beneficios tenemos con esto? Que si después el hormigón llega a tener alguna fisura, alguna grieta, estas membranas puentean estas grietas, puentean hasta 0,4 milímetros de grieta, por lo tanto el hormigón va a poder tener alguna fisuración y la membrana va a seguir resistiendo. Luego de aplicada la membrana, se le aplica toda la tierra, al vegetal, y funcionan impermeabilizando todo lo que es la estructura de hormigón, que va a quedar protegida, cubierta por tierra. Por eso que son enterradas. Después pasamos a soluciones que son muy comunes, son transitables, que son todo lo que son cubiertas generalmente de estacionamientos, donde abajo van a haber, por ejemplo, en los edificios, en los primeros pisos tenemos los estacionamientos de visitas generalmente, y abajo tenemos los estacionamientos de la gente propietaria de los departamentos. Ese revestimiento tiene que ser impermeable. ¿Por qué? Porque el hormigón va a fisurarse en algún momento. Como dicen, aprendí por ahí de unos gurús, existen dos tipos de hormigones: los hormigones que se fisuraron y los hormigones que se van a fisurar. Siempre los hormigones se van a fisurar. Para que un hormigón no se fisure nunca, tendría que estar metido siempre en el agua. Entonces, como esos hormigones se van a fisurar, tenemos que poner una membrana impermeable. En este caso ponemos una membrana Vulcan 350, que es una membrana elástica, impermeable, y después ponemos una capa de rodadura de arriba, que son los Vulcan 346 intermedio y 346 final, en los cuales, dependiendo del tránsito que yo voy a tener, agrego arena cuarzo, con la cual le voy a dar rugosidad para que los autos puedan tener la fricción contra esto y no sea resbaloso. Dependiendo del uso que va a tener, si va a ser un uso peatonal, uno puede eliminar una de las capas intermedias y solo poner una capa inicial con una capa final. Estos son siempre pensando en, por ejemplo, estacionamientos de edificios residenciales. Si ya empezamos a hablar de comerciales, de un centro comercial, de un edificio de oficina, tenemos que pasarnos a los sistemas heavy duty. ¿Por qué? Porque los sistemas heavy duty, a diferencia de los Vulcan, que son poliuretanos, son metilmetaquilato, que son una tecnología muy moderna, en la cual resisten mucho el desgaste, resisten la abrasión. Y lo más importante, que uno, por ejemplo, esta rampa, si queremos hacer una mantención de la rampa, yo la cierro sigo un mall, cierro el mall a las 8 de la noche, reparo la rampa, son de muy rápida ejecución, yo lo puedo hacer durante la noche y al día siguiente lo abro. A diferencia de los Vulcan necesito más o menos 3-4 días para poder esperar que cure y transitar. Es por eso que se ocupan mucho en centros comerciales, mucho en rampas de acceso a edificios de oficina, en helipuerto, donde nos interesa que tengan una alta resistencia para que no vayan a sufrir desgaste, para que no se vayan a fisurar, porque generalmente tenemos, por ejemplo, donde hay un helipuerto, abajo del helipuerto habrá una sala de máquina en la cual no puede caerle agua y no podemos tener filtraciones de agua. Después de esto pasamos un poco a los sistemas de pisos industriales, y aquí tenemos tres grandes tipos de pisos industriales y nos vamos a ir del más básico al más elevado. ¿Cuál es un piso industrial para nosotros básico, un sistema epóxico? Existen distintos sistemas en el mercado de pintura epóxica o sistema epóxico. El de nosotros es un sistema bicomponente 100% sólido. ¿Qué significa eso? Que yo agarro la parte A con la parte B, las mezclo y aplico un espesor y no se va a evaporar nada, no tiene ningún compuesto que se evapore. Por lo tanto, si yo aplico 1 milímetro de espesor, ese milímetro de espesor, una vez que seque, va a seguir 1 milímetro. Esto es muy importante porque si yo de repente aplico un producto que tiene 50% de sólidos, yo aplico 1 milímetro y me va a quedar la mitad. ¿Por qué? Porque el resto, 50% sólido y el resto se evapora, es el solvente que tiene el producto. Nuestros productos son 100% sólidos, por lo tanto son fáciles de aplicar, se mantiene el espesor constante una vez que se seca, tiene distintas variedades de colores, texturas. Son
no son tecnologías demasiado avanzadas, resisten derrame de hidrocarburos, por ejemplo, pero no de ácido. Ya si queremos un piso que sea mucho más avanzado, vamos a aplicar el siguiente. Y también esto se puede aplicar en hormigones verdes. La tecnología de hormigones verdes o green concrete es una tecnología que es muy nueva y no todos los productos los tienen. ¿Qué busca esta tecnología? Que la vimos con los Tremproof, en las losas enterradas, y que lo estamos viendo acá nuevamente. Hacer productividad en la obra. Yo no puedo esperar 28 días en las obras que estén listos los hormigones, que estén 100% curados los hormigones para poder avanzar. Hoy día los mayores gastos en la construcción son de mano de obra, son de tiempos muertos, son de tiempo de espera, y eso es lo que nosotros buscamos con muchos productos, de poder acelerar ayudar a nuestros clientes a acelerar sus procesos productivos para bajar sus costos generales, para bajar sus tiempos de aplicación, sus tiempos en obra y maximizar ellos sus utilidades. Pasamos después a los sistemas de uretano-cemento. ¿Qué significa un uretano-cemento? Es una mezcla, es un sistema en el cual es un uretano y tiene partículas de cemento que trabajan muy bien. ¿Esto qué le da? Le da una perfecta homogeneidad. Por ejemplo, cuando están aplicados sobre hormigones y cambia la temperatura, como tienen cemento dentro de sí, los hormigones se van a mover y se mueven con a la misma velocidad, a la misma capacidad que el hormigón. ¿Estos pisos qué son? Son pisos muy higiénicos, fáciles de limpiar, son libres de poros. ¿Qué significa que sean libres de poros? Que las bacterias no se van a poder meter ahí, que yo voy a poder limpiar muy bien. La mayoría de nuestros pisos de uretano-cemento hoy en día tienen en el 100% de su masa protección antibacterial. Por lo tanto, algunos pisos antibacteriales que se ofrecen son solo un sello. Cuando el sello se va, no queda antibacterial. Nuestros pisos pueden ser certificados y los ocupan mucho en la industria frutícola, vitivinícola, de salmones, porque tienen certificaciones para poder vender los productos al extranjero. Se trabaja mucho cuando hay, como dice ahí, hay bajas temperaturas, choques térmicos en las lecherías, cuando hay empresas de panadería, por ejemplo. Son pisos especiales para empresas, industrias alimentarias. Después pasamos nuevamente, que se repite en los sistemas cuando son impermeables, pero aquí pasamos a un sistema de MMA no impermeable. ¿Por qué? Porque no va a tener agua, pero sí lo que necesitamos que sean resistentes. ¿Esto por qué se ocupan mucho y dónde se ocupan mucho estos sistemas? En la minería, cuando hay que hacer mantenciones de talleres mecánicos en la minería, donde están estos tremendos camiones, podemos hacer las reparaciones en una noche y al día siguiente sigue operando Es un secado ultra rápido, de 1 hora. Tiene resistencia al desgaste tremendamente alta, mayor a 75 megapascales. Las temperaturas, podemos trabajar con 0 grados y se aplica fácilmente. Por lo tanto, realmente podríamos trabajar hasta en un frigorífico. No hay que esperar que pierda su frío, podemos trabajar cuando está en 0 grados. Y también se puede trabajar de distintos colores, distintas rugosidades, distintas cosas. Entonces, un poco, la idea de esto es, con todo lo que dijo Iván Mauricio, de todas las partes químicas, cómo podemos ayudar al hormigón a que funcione, pero cuando de repente uno tiene una industria que está hecha y quiere cambiar el uso de la industria, pasarse un poco lo que decíamos de industria del grupo alimentario, podemos poner un uretano-cemento, podemos poner un MMA. Cuando tenemos problemas en obras que ya están hechas, podemos repararlo, o cuando no se diseñó bien el hormigón, o no se confeccionó bien en obra, podemos repararlo y podemos tener soluciones. Eso es un poco la idea de esta presentación. Bien rápida era, pero para que sepan que nosotros tenemos soluciones de todos estos tipos. No sé si hay preguntas, si hay alguna pregunta de la presentación de Iván. Sí, hay 2 preguntas. Gracias, Sebastián. Sí, hay 2 preguntas. No sé si está Iván Mauricio todavía ahí. Sí, aquí estoy. Perfecto. Hay una consulta al respecto de los... Oh, se me perdió. De los... ¿qué tipo de tecnología usan las hormigoneras chilenas? Si las PRA con H o las PRAN con N. Al respecto de lo que tú explicaste de los cristalizantes, de los impermeabilizantes, perdón. Pues utilizan las dos, básicamente. Ellos sacan unos productos consumen de hecho hidrófugos, pero también conducen cristalizantes. Los dos, dependiendo de cada uno tiene sus especialidades y sus productos con diseño con este tipo de productos. Y también hay gracias, también hay otra consulta de Eduardo Orellana al respecto del cristalizante, el Bandex. Es un tema más semántico, si acaso es un hidrófugo o un hidrofílico, como definición. No es hidrófugo porque él requiere agua. De hecho, él requiere agua para que reaccione.
Entonces él no puede repeler el agua, hidrofílico, él tiene que tener afinidad por el agua. Él tiene de hecho afinidad por el agua. Perfecto. Perfecto, gracias. Y Sebastián, por el lado tuyo, hay una consulta de Gabriel Canales. Si tenemos alguna recomendación o producto para estructuras existentes donde posiblemente ya exista algún daño por corrosión o posible despasivación de las armaduras. Mira, ahí habría que analizar muy bien caso a caso cuáles son los daños que hay, porque depende qué tanto daño tenga, si hay un daño que ya está comprometiendo estructuralmente la integridad estructural del hormigón, tendríamos que pasar de repente una fibra de carbono, o si es un daño que no afecta a la integridad de la estructura, podemos ocupar de repente un mortero de alta resistencia y sobre este poner alguno de los pisos que nombré yo. Perfecto, entonces se debe analizar caso a caso, eventualmente. Correcto, sin mirarlo es difícil decir, sí, no, ocupemos esto, hay que analizar bien la patología, qué es lo que le está afectando. No sé, Iván, si en base a eso quiere decir algo, levantó también la mano. Y también, como les comentaba, el tema de, también puede optarse, la tecnología Sentinel o los sanos de sacrificio también pueden ser ocupadas como reparación. No solo como diseño, sino también durante la reparación cuando tenemos problemas de corrosión de las armaduras. Perfecto. Rudy Peredo también tiene otra consulta. Buenas tardes. ¿Qué recubrimiento recomienda para hormigones que sufren de ataques por ataque de agentes químicos, como aguas residuales domésticas? Ahí nuevamente, como nombré, va a haber que ver, claro, agua doméstica, pero hay que ver si suponte en la industria de cárnica son ácidos, hay que ver qué tipo y qué espesor hay que darle, qué tipo de recubrimiento. Ahí yo los llamo a todos los que tengan ya cosas como más específicas, con más problemas, me mandan un correo y ahí lo canalizamos yo en conjunto con mi equipo que tenemos especializado en pisos industriales y a dar soluciones más. Nosotros lo que hacemos es mucho visita terreno, revisar qué pasa, cuál es la solución, porque de repente puede que uno piense que sea el agua residual, pero de repente era otro tema, entonces hay que analizar muy bien qué es, porque fácilmente ahí podríamos ocupar un uretano cemento, pero qué espesor vamos a dar del uretano cemento, qué filler vamos a ocupar, hay que analizarlo muy bien en detalle. Así es, caso a caso. Otra consulta de Víctor Moya dice, mi consulta acerca del uso del grafeno como reforzante, como material de refuerzo estructural, me imagino, impermeabilizante y anticorrosivo, así como las fibras de carbono. Sí, nosotros como Euclid Chemical Cabe estamos justamente estudiando el tema de fibra de carbono para incorporarlas también en Chile dentro de nuestra oferta comercial, justamente para hacer un tema de refuerzo estructural, no solamente con las soluciones de reparación de estructuras, sino de reforzamiento de estructuras. ¿Sí? Hay otra consulta de José Luis, ¿cómo controlamos en obra que el hormigón venga con la dosificación adecuada de cristalizante? Sí, ahí es, si tú eres la constructora, es cómo controlar que la empresa hormigonera te dosificó correctamente el aditivo cristalizante. Gerardo Staforelli está levantando la mano, me imagino que tú puedes respondernos mejor esa consulta. Sí, bueno, la misma pregunta uno podría asociarla a todos los productos que están dentro del hormigón. Efectivamente, uno compra comportamiento y lo que llega uno mirando el hormigón no va a poder determinarlo. Uno sí puede determinarlo porque uno tiene acceso y si lo requiere, haciendo la cadena hacia atrás, digamos, la trazabilidad completa, uno podría requerir report de carga, uno podría requerir diseño de dosificación y llegar finalmente a la materialidad. La industria hormigonera toda la industria hormigonera local tiene controles de calidad bastante férreos, o sea, uno puede trazar hasta el detalle. Y si hay un error, también se detecta y puede tener con certeza saber la dosis que se ocupó. Efectivamente, en terreno, determinar una dosis precisa, inclusive de cemento, es complejo, no se puede determinar. Pero la experiencia dice que efectivamente los controles de backmeter, los controles de report de carga, permiten hacer una trazabilidad completa en caso que uno quisiera hacer una auditoría. De hecho, hay empresas que piden que en cada despacho se adjunte el report de carga. Muy puntual, pero algunas empresas lo piden como respaldo para saber que lo que se está colocando es exactamente lo que está especificado. O sea, esa es la forma de controlar, pedirle el report de carga probablemente. Exactamente. Hay no sé si, no una consulta, pero es un comentario de Víctor Moya nuevamente, donde indica que ya hay uso de nanotubos de carbono en hormigones conductivos. Sí, existen justamente mantas de fibra de carbono, pletina de fibra de carbono, perfiles de fibra de carbono, justamente para el tema de reforzamiento estructural.
Efectivamente, ya la tecnología existe en Chile y existe en Latinoamérica y a nivel mundial se usa bastante. Y nosotros como país sísmico también lo utilizamos bastante. Y Sí, me voy pero también... a lo que se refiere ahí, efectivamente eso existe hoy día, son nanopartículas, nanofilamentos de carbono. Hay bastante estudios bastante fuertes que está haciendo la gente de la Universidad Católica, en particular Marcelo González, que es un doctor en la Católica, en el tema de nanotecnología. Yo me invito a ver algunos papers que tiene Marcelo, que son bastante interesantes. Perfecto. Y me tomo también de una pregunta que estaba más arriba de don Bernardo Vicencio. Dice, excelente presentación. O sea, y nos consulta si todos los productos disponibles todos los productos mencionados están disponibles en Euclid Chemical Cabe. Sí, efectivamente. Los invitamos también a revisar nuestra página web, a contactarnos, cualquier consulta que tengan al respecto de los temas que acabamos de ver u otros. Bueno, visiten nuestra página web, están las formas de contacto hacia nosotros ahí y los dejamos cordialmente invitados a seguir avanzando en estos conceptos de durabilidad, a profesionalizar más el rubro de la construcción y a seguir avanzando hacia una industrialización y hacia una industria más productiva. Así que gracias a todos los asistentes, gracias por las consultas, gracias a los charlistas también, a Gerardo, Sebastián, a Iván Mauricio. Y eso, no sé si queda alguna consulta más. Me parece que no. Víctor Moya, si puedo tener una reunión con los técnicos, me interesa compartir experiencias, por favor, ningún problema. ¿Sí? Eso, se agradece la asistencia, se agradece la asistencia, la participación, las consultas y nada, próximamente ya los vamos a contactar para un nuevo webinar y esta presentación va a quedar subida a nuestra página de YouTube también para que la puedan revisar o re-revisar. Y nada, se agradece mucho los comentarios y las consultas. Gracias a todos. Gracias a todos. Ahí en el chat le dejé a Víctor mi correo, pero cualquier cosa, el que quiera me puede mandar un correo a mí o a rodrigo.bernal@euclidchemical.com y ahí lo derivamos con la persona más adecuada para el requerimiento que quieran. Así que atento a todas sus consultas, comentarios y agradecidos por la gran asistencia. Muy bien, Gracias a todos.